Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Naranjo, creadora del método de la metamorfosis. Soy amante del mundo mental y del comportamiento humano y hoy quiero hablarte porque es importante cambiar quién soy yo. Sé que en muchos aspectos de mi vida y con una herramienta que me ayudó a cambiar mi mentalidad y de verdad que es lo que me ha llevado a crear esta metodología que hoy quiero enseñarte, de que a veces nuestra personalidad es la que no nos deja avanzar. Cuando nosotros nacemos, traemos unos patrones a esta vida donde tú decides si quieres cambiarlos o sigue con esos comportamientos día tras día. Muchas veces nos dicen que cuando nosotros vamos creciendo y vamos llegando a esa mayoría de edad y a veces hacemos cosas inconscientes, las personas nos dicen, esta nunca va a madurar. La verdad, para mí eso es un dicho de que entre más edad tengamos y más viejos estemos, digámoslo de esa manera, creo que los patrones automáticos antes se van incrustando más en nosotros que nosotros querer ir cambiando esos aspectos que de pronto no conocemos. Entonces, si yo traigo desde niño una ira constante, una ira a los 15, a los 16, a los 17, porque yo los empiezo a ver en esa etapa de mi pubertad, y cuando ya voy a la edad de la tercera edad, mira que eso se va incrustando más y en ningún momento se va a cambiar ni vamos a madurar. Eso es lo que debemos entender de cambiar en nosotros. ¿Por qué? Ser como soy de verdad crea mi realidad, pero si quiero cambiar mi realidad, debo cambiar mi personalidad. El método de la metamorfosis fue creada por mí. Creo que quiero enseñar unas herramientas que me han ayudado a transformar aspectos de mi vida, aspectos, de verdad que esto es un trabajo diariamente, aspectos que muchas veces sanamos y hay otros que llegan para seguir sanando. Lo más importante que considero es que todo lo que tengo que trabajar tiene que ser en mí y no estarme fijando siempre a cambiar al entorno para yo ser feliz. Por eso hoy he querido construir el método de la metamorfosis. Esta está creada en 4 fases. La primera es análisis de conducta. La segunda, el autorreconocimiento, me quedó de tercera, ahí me disculpan. La tercera es autodominio y la cuarta es transformación. Hablemos del análisis de conducta. Ese análisis de conducta es hacerme una introspección en mí misma, en darme cuenta de que de verdad yo tengo unos aspectos en mí que debo de cambiar. Porque si yo no cambio estos aspectos en mí, no podré lograr todo lo que yo busco en ese mundo del entorno. Entonces, si yo aprendo a conocer mis luces y mis sombras, podré interiorizarlas en mí, en cambiar ese interno y en sanar aspectos que nosotros no vemos. Muchas veces nuestra personalidad es la que toma la decisión. Ese ego que soy yo decido qué es lo que yo quiero para mí. Pero muchas veces como tenemos tanta basura en nuestra mente, es lo que nosotros vemos. Y de verdad que ese programa que nos crearon cada día, nuestra cultura, nuestros padres, de que nosotros tenemos que vivir y sintiéndonos culpables hacia el exterior, de que tenemos que ser esas personas para agradar al otro, de sentirnos culpables. Pero también entendí de que yo soy la que asumo la responsabilidad en mí, que yo soy la que he tomado las decisiones hasta ahora y que yo he elegido ser como soy ahora y todo lo que tengo ahora ha sido creado por mí. Solamente que nos volvemos víctimas de las circunstancias de la vida y siempre volvemos de que la vida es injusta conmigo.
Ahí es donde llega el autorreconocimiento, donde ese autorreconocimiento me muestra de que cuando yo ya sé en análisis de conducta y me he hecho un estudio en mí y me doy cuenta que la culpable soy yo porque no tengo carácter, porque me falta autodisciplina, porque de verdad soy víctima, muchas cosas que yo no conozco de mí, entonces ahí llega ese autorreconocimiento de entender que el entorno es mi espejo y de que afuera me está mostrando lo que yo debo de cambiar, que esta vida de verdad es el camino de evolución, que estamos en una escuela donde venimos a aprender qué es lo que debemos transformar. Pero eso no se cambia de la noche a la mañana. Primero porque debo de elegir hacer ese cambio en mí, en tomar decisiones, de querer lograr aspectos grandes en mí, pero si seguimos con esta misma personalidad, este viejo yo no lo vamos a conseguir. Todo está en decisiones, en elegir lo que yo realmente quiero. Luego vamos al autodominio, donde si yo ya sé quién soy, ya comprendo muchos aspectos de que yo soy la que quiero ver hacia afuera, lo que yo anhelo y quiero y no acepto muchos aspectos porque yo quiero cambiar la realidad como yo soy. Entonces ahí es donde yo ya entiendo mis luces, mis sombras y las impregno en mí para poder transformarme. Ya tengo un autorreconocimiento y no estoy en la quejadera y en la lloradera, sino que entiendo que el afuera me está enseñando algo, que realmente uno siempre dice, ay, pero esto por qué me pasa, pero es que yo no soy suertuda, bueno, o suertudo, muchos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, autorreconocimiento es decir, esto que me está enseñando y que debo de modificar. Cuando yo ya entiendo esto, empiezo un autodominio en saber que a veces ese angelito, ¿no es cierto? Y ese diablito me hablan constantemente porque tengo un diálogo interno. Ahí es donde yo aprendo a dominarme a mí misma y a entender de que mi mente me habla constantemente y me hace ver unas películas que no son reales. Entonces yo decido en el momento cambiarlas y analizarlas. Soy de esas personas que me encanta mucho en el momento que tengo un conflicto con mi mente, en venir a rayar y decir, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Qué es lo que me está enseñando? A veces tenemos que poner unos límites de saber que yo tengo unos valores que yo quiero que el entorno respete, ¿no es cierto? Pero nos enseñamos a que no podemos decir nada y huimos de los conflictos para poder agradar a los otros. Por último está la transformación, que es unir el análisis de conocernos, el autorreconocimiento, ver que el afuera y el entorno solo me enseña y que es lo que debo aprender a sanar para poder vivir en una vida diferente y una vida cotidiana, donde no creo que se calme y que seamos felices para siempre. Solamente que acá en esta transformación de verdad podemos gestionar los problemas de manera mucho más diferente y no como nosotros queremos. Sí, son cosas que con el tiempo uno va conociendo. Me pasaba a mí cuando me hablaban de muchas cosas, de que esto, o sea, me confundían demasiado. Pero haz ese trabajo en ti y de verdad que poco a poco irás abriendo tu mentalidad porque no todo lo que me sirve a mí te servirá a ti. Pero por lo menos que estos sean unos indicios para que busques herramientas y existen muchísimas, muchísimas que pueden ayudar a salir donde estás. Dicen que uno tiene que pisar fondo para poder tomar decisiones de salir donde no quiere estar. Y creo que esa es la verdad. Cuando yo empecé a los 36 años y creo que me demoré muchísimo y soy muy reiterativa a esas personitas que apenas están empezando a vivir desde los 15, 16, 17 años, que todo este cuento del desarrollo personal ya está entrando en mucho flow, de verdad, para que entre eso, o sea, si a nosotros nos enseñaran esto desde el niño, desde el colegio, de verdad que seríamos capaces de gestionar nuestras emociones. Entonces, si tú eres de los que te quejas y sientes lástima por ti, te justificas, así es tu personalidad.
Mientras sigamos inconscientes, vamos a seguir pensando que el universo no conspira a favor de nosotros. Creamos una serie de argumentos cómodos para justificar esos resultados de la vida. Es por eso que a mí me encanta la pirámide de Maslow. Enseña muchos aspectos que de verdad es la que tenemos que empezar a analizar entre nosotros, porque vivimos en un sueño profundo, un sistema de creencia que no vemos y que determina nuestra realidad. Y estos son nuestros resultados del día a día. Acá en esta pirámide podemos mostrarte de que acá en esta partecita de verdad vivimos en un piloto automático. Cuando nosotros nacemos y llegamos a este mundo tenemos unas necesidades básicas que es la alimentación, la respiración, tenemos esas necesidades básicas del sexo, muchas cosas que son básicas para nuestra supervivencia. Luego sigue la seguridad. Esa seguridad donde queremos una familia, una casa, el dinero y queremos muchos aspectos para poder sobrevivir. Luego siguen esas necesidades sociales, ¿no es cierto? Esa necesidad de ser aceptados por los demás, esas necesidades de amor. Y por último tenemos el autorreconocimiento, que en el autorreconocimiento nos lleva a buscar el éxito, a ser reconocidos, a lograr muchas cosas que queremos como el estatus, a tener una gran autoestima y muchas cosas que están en esta parte de abajo. Esta es la que se le llama carencia. ¿Por qué? Porque todo esto es importante, pero cómo nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Cómo nosotros vemos todas estas cosas que no nos damos cuenta de que fue lo que nos enseñó el sistema de cómo debe de funcionar. Primero, pues esas inseguridades no nos dejan avanzar, ¿no es cierto? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué nos ganamos con estresarnos de que no tenemos muchas veces para suplir nuestras necesidades? Nos llenamos de miedos, de vacíos, pero eso es un miedo interno, porque si miras desde que naciste hasta ahora, nunca te ha faltado nada, por lo menos lo básico que tú has decidido tener. Pero vivimos en esa zozobra de miedo porque no queremos esa seguridad de que nunca nos falte. También nos pasa que en esas necesidades sociales también estamos en búsqueda de que la sociedad y que los amigos y que la familia y que todos nos acepten. Y tenemos conflictos cuando hay algo que esta persona o yo le hice o me hizo y empezamos a culpar al entorno de nuestras necesidades y de nuestro victimismo. Cuando yo entiendo que yo soy la responsable de todo lo que está afuera y de que nadie me hace nada, entonces ahí es donde debemos de entender que esas necesidades sociales de aceptación son también creadas por nuestro entorno y por nuestro sistema. Es lo que también debemos de cambiar, de que todo en la vida es por mí, lo que yo quiero es por mí, mis decisiones son por mí, yo elijo lo que quiero para mí. Un ejemplo, hablemos de aquella persona que decidió tener una persona que la maltrate en su vida. Eso fue una lección tuya. Tú debes de poner ese límite desde el principio, de tener esa capacidad de lidiar con el conflicto, de no esperar que los demás cambien y de que sean como tú quieras. Sé que debemos de entender a las personas, pero ahí es donde debemos de entender todas esas decisiones que nosotros hemos tomado y de que saber de qué límites ponemos a nuestra vida y lo que nosotros realmente queremos. Y por último, ese autorreconocimiento de prestigio, de siempre llenos de vacíos porque de verdad que el estatus, el éxito, las cosas materiales y de que nos estén aplaudiendo nunca nos van a llenar. Sé que cada uno de nosotros tiene esta necesidad diferente. No todos tienen la misma necesidad de prestigio, no todo el mundo tiene la necesidad de éxito.
Todos buscamos una necesidad de autorreconocimiento de otras maneras. Hablemos de las personas que son de corazón. Estas siempre buscan la necesidad de que este autorreconocimiento sea de que lo estimen, de que lo quieran, de que lo mimen. Son cosas que cada uno de nosotros tiene diferente. Es lo que no entendemos. Cuando nosotros entendemos que cada uno tiene una estructura diferente y que todo esto que está en la parte de abajo de esta pirámide nos lleva a tener limitaciones porque no comprendemos. Como humanidad, todos queremos vivir mal, lamentablemente vivir en el sufrimiento. Porque esto realmente no es normal, mantener en relaciones de conflicto, llenos de vacíos, de insatisfechos, quejarnos por el trabajo, de que el jefe me maltrata, de que este no es el trabajo que yo quiero. Nunca, nunca estamos conformes con nada. Y esto de verdad no es normal. Esto es lo que yo me refiero carencia. No nos hacemos responsables de nosotros y culpamos al sistema de lo que nos pasa. Entonces es lo que yo siempre digo, no tienes que ser el que eras ayer, puedes ser quien quieras de verdad ser hoy. Y todos esos aspectos que te mencioné anteriormente son los que tenemos que quitar de nosotros. Tenemos que entender todo esto. Nosotros vivimos en dos dolores. El dolor físico, que es atendido, que son los golpes, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, donde tenemos que ir al médico. Estos son los que tienen que ser atendidos. Ahora hablemos de la somatización mental. Resulta que la somatización mental es esa lucha contra la vida del dolor interno, ¿no es cierto? Que es el sufrimiento. La razón por la cual nosotros sufrimos es tan generalizada, porque cada quien lucha para acordar la realidad de la vida a sus propios ideales. Buscamos encontrar una plena satisfacción en nuestras vidas y eso nunca se va a encontrar. Cada uno ha desarrollado en su personalidad donde es impulsado a trabajar hacia sí mismo y a los demás, de acuerdo a su propio ideal. Siempre buscamos que el entorno sea como yo quiero que sea, que la felicidad sea como yo quiero que sea. Un ejemplo, hablemos de algo que nos está causando daño. Una persona que nos impone unas normas nuevas porque así tiene que ser. Pero nosotros somos tan rebeldes que esta persona me está ocasionando tanto daño que nosotros lo que hacemos es pelear contra esto, porque el ideal hacia afuera no está siendo el que yo quiero. Por eso ahí está el resultado, que es la frustración y el malestar. Rabia, angustia, y lo lleva a uno a una frecuencia baja, susceptible al conflicto. Por eso todos vivimos en conflicto, porque todos queremos ganar. Y no existe un punto de equilibrio donde ni tú ganas ni yo gano. Llegamos a acuerdos. Esa es esta vida. Los acuerdos donde tú, cuando sabes quién eres y sabes cuáles son tus limitaciones, aprendes a poner esos límites hacia afuera. Pero mientras no los conozcas, no podrás lograrlo. La mayoría de personas sabemos que nuestro estado se debe a situaciones externas, como por ejemplo, pensamos que las injusticias, las conductas de mi pareja, el temperamento de mi jefe y lo injusta que es la vida conmigo. Esas son esas situaciones que nosotros queremos transformarlas. Pero cuando comprendemos por qué estas situaciones externas nos enseñan cosas como en el autorreconocimiento, de tratarlas y mirarlas que el problema es mío interno y que solamente es la muestra del maestro, de ese camino que yo tengo que interiorizar en mí y en cambiar. También necesitamos hacer clic y cambiar mi viejo yo, porque yo soy la que elijo. Seguimos buscando el cambio en las personas y en la vida cotidiana, sabiendo que ese cambio se debe de hacer en mí. Por eso nos la pasamos en la lucha de las supervivencias, que fue lo que te expliqué anteriormente. Como podemos ver,
en la pirámide de Maslow, cuando te hablaba, no todos vamos por ese mismo camino. Hay unos que buscan seguridad, ¿cierto? Solamente se conforman con la casa, con la familia, con casarse, con tener hijos, con tener su trabajo, su dinero, pero no busca llegar a un autorreconocimiento. También es importante. Ese autorreconocimiento tampoco es de querer que me feliciten de lo material, pero ¿cómo lo puedo lograr que no me llene eso que quiero conseguir de vacíos porque lo busco y nunca lo encuentro? Es diferente cuando tú llegas a la autorrealización, que más adelante te voy a explicar. La vida no va a ser como nosotros queremos, por eso hay un vacío de insatisfacción y seguimos siendo iguales. Nosotros no sufrimos por los otros, sufrimos porque los otros no viven la vida acorde como yo quiero. Miremos dos ejemplos. Entonces, ¿cómo yo soy? Vivo en las expectativas de los otros. Vivo la vida como ellos la viven y no como yo la quiero. Y hay otra que es respetar los procesos, respetar el camino de los otros. Es igual que respetar mi camino. Yo voy por un camino, entre más nos digan qué tenemos que hacer, nunca vamos a hacer lo que el otro nos diga. Siempre vamos a buscar la manera de nosotros defendernos y luchar en esta vida. Entonces, no hay nada que podamos hacer por nadie. Cada quien, si tú quieres dar tu opinión, es lo que tú sientes dentro de ti, pero no quieras que el otro siga ese camino tuyo, el que tú quieras que él siga. No, es que esta persona no ha logrado un sueño, no ha logrado eso que tanto ha anhelado. Ahí es donde voy. No todos buscamos lo mismo. O muchas personas necesitan que los ayuden, que los orienten. Por eso ahí es donde debemos de comprender que los cambios son internos en cada uno, no en el que tú quieras impregnar en el otro. Entonces, la evolución es en la autorrealización, que es la motivación de que yo pueda cambiar aspectos importantes para mi vida, no en la parte de abajo, ¿no es cierto? Donde vivimos en piloto automático, donde queremos que la seguridad sea como yo quiero, que la vida me es injusta, de que no tenemos esas necesidades sociales, de que la gente me quiera, me acepte, me hizo, donde vivimos en victimismo, ¿no es cierto? Yo he creado la realidad que he vivido hasta ahora, vuelvo y lo reitero. Ese autorreconocimiento donde la gente llega al aplauso, el estatus, pero siguen ahí llenos de vacíos. Mientras que si yo voy a la autorrealización, evoluciono, me responsabilizo, vivo en gratitud, vivo en un proceso de individuación. ¿Qué es un proceso de individuación? Que más adelante hablaremos, eso es de Carl Jung, donde yo misma decido lo que yo quiero forjar para mi vida, donde cada quien, no es que sea egoísmo, todos tenemos una vida y porque hablemos, por ejemplo, a veces de unas personitas que están en victimismo. Tú llegas y le dices, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué no surges? ¿Por qué te quejas tanto? Entre más tú le digas, la decisión la toma esa persona de salir de ahí, de evolucionar, de cambiar esos aspectos donde yo decido, donde yo permití, donde yo deseé, donde yo lo creé. Entonces no podemos hacer nada, solamente cambiar aspectos negativos que tenemos, de que de verdad nosotros somos los que debemos de transformarnos, pero ¿cómo? Sabiendo quiénes somos. Es la única manera. ¿Cómo despertar? Primero debemos de observar las emociones, mirar ese diálogo interno que es lo que nos habla cada día. Cada quien tiene un camino y hay que respetarlo. Las emociones y los sentimientos nos dan información para comprenderlos. Ahí es donde debes de encontrar herramientas que te sirvan. Ahí es donde yo digo, a mí me sirvió la herramienta del Enneagrama. La amo, la adoro y cada día me enseña muchas más cosas de verme a mí misma y de entender que el conflicto es mío, donde odio que me critiquen, donde quiero que las cosas estén bien hechas, donde no haya errores, pero cada día trabajo eso en mí y me siento más satisfecha conmigo misma. Entonces,
Si aprendemos a analizar todos estos aspectos de nosotros, de verdad que podremos salir a donde queremos ir, pero tratando de salir de ese piloto automático, dejando de navegar donde no quiero estar. Debo de navegar a donde quiero lograr todos esos aspectos, abundancia, buenas relaciones, es entendiendo de que las cosas no son como yo quiera. Así que sígueme y no te pierdas mi contenido. Poco a poco he ido construyendo esto para ustedes. No ha sido fácil. También ha sido un tránsito en mí, en tomar hábitos, porque aprender a hablar en público, aprender a hablar lo que quiero decir, a expresarme, no ha sido fácil. También ha sido un trabajo interno. Todo lo que nosotros queremos, todo tiene que ser unos hábitos y debemos de buscar herramientas que nos sirvan. Es la única forma que lo podremos lograr. Feliz día.